Muy buenas tardes, como todos los jueves. Bienvenidos a Agenda Deportes, EMOL TV. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Para comenzar, le damos la bienvenida, antes que todo, a Manuel Rojas, editor de deportes de EMOL. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, ¿qué tal, Bárbara? Bien, gusto saludarte nuevamente. Como ya los jueves nos estamos acostumbrando a meternos un poquito en el deporte, en lo que está pasando, en las distintas disciplinas. Y esta semana ha habido harta noticia, ha habido no solo la Champions, el fútbol que está ya con sus estadios listos para volver. Ha habido mucha noticia esta semana. Afortunadamente, buenas noticias. ¿Vamos a hablar de buenas noticias? Yo creo que son muy buenas noticias. Muy buenas noticias para los que les gusta el deporte, para los que siguen y los que les gusta practicar deporte, porque hay que decirlo, el deporte no solo es profesional, el deporte también es amateur. El deporte lo practica y uno puede salir a trotar y ya está haciendo deporte. Y eso creo que es muy importante. Bueno, tenemos novedades porque se ha autorizado a algunos deportes a retomar sus actividades, como lo es el golf y el tenis. Y para poder abordar este tema en profundidad, hoy tenemos invitados de lujo. Estamos junto a Desiree Slodre. Ella es primera vicepresidenta de la Federación de Golf. ¿Cómo está, Desiree? Bienvenida. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Hola Manuel. Muchas Hola, gracias por Desiree, ¿qué tal? acompañarnos. Gracias por la invitación. Estamos también junto a Sergio Elías, presidente de la Federación de Tenis. ¿Cómo está, don Sergio? Muy bien, Barbarita. Buenas tardes, Desiree. ¿Cómo estás? Manuelito, encantado de verlo. Bueno, Manuel, esta es una noticia que estaban esperando hace mucho rato para poder retomar sus actividades. Sí, ¿sabes lo que pasa, Bárbara? Que hubo harta polémica entre medio, sobre todo porque se pensó en un momento que volvía al fútbol, se le dio permiso a los futbolistas para que volvieran a entrenar y comenzó a salir la noticia también y comenzó a hablar el golf, el tenis, el esquí, los deportistas, porque estaban preocupados. No solo porque hay muchos que se están preparando para distintos torneos, sino que también aquellos que gustan del deporte o aquellos que practican el deporte y no al nivel, por ejemplo, de quienes se están preparando para los Juegos Olímpicos. Entonces, hubo cartas hacia el Ministerio del Deporte, hubo gente que eh, mandó cartas a través de, por ejemplo, el diario El Mercurio, hasta el fin de semana estaban enviando cartas, y este lunes vino la mejor noticia, pues. Se abrió a todos aquellos comunas que están en periodo de transición, en este programa paso a paso, los que ya están en transición, pueden hacer deportes. Y eso yo creo que es muy importante. Sobre todo, dice que estarán permitidas las actividades deportivas en lugares con etapas de transición, en todos los lugares abiertos, tanto públicos como privados. Siempre, ojo, manteniendo cerrados los lugares comunes y camarines. Eso fue lo que dijo el Ministerio de Salud con respecto al deporte, que fue la gran noticia, yo creo, para el deporte esta semana. ¿Cómo se tomaron esta noticia, Desiree? La estaban esperando hace rato. O sea, estábamos felices, imagínate, porque además llevamos muchos meses, como tú decías, no solamente los deportistas de alto rendimiento, sino que los deportistas de fin de semana, como mi caso, por ejemplo, más o menos como de mediados de marzo, que fue la última vez que hicimos deporte. Hay mucha gente que vive en espacios pequeños, en departamentos, entonces no solo hay que considerar el deporte en sí, sino que para muchos el deporte también es una especie de terapia. Entonces, esto de salir al aire, caminar, conversar con otros, es fundamental. Además que no hay que olvidar que hay mucha gente que también vive del deporte, porque como el caso del tenis, el golf, tiene su tour mundial propio, que no necesariamente coincide con el ciclo olímpico o con las competencias olímpicas. El golf tiene sus propios tours, el PGA Tour, después están los diferentes niveles del PGA Tour, el Korn Ferry, el PGA Latinoamérica, y resulta que no van de la mano con las clasificatorias para los Juegos Olímpicos. Entonces, a pesar de que hay muchos profesionales que viven de esto, no podían practicar porque no estaban enganchados con el ciclo olímpico. Entonces, ahí había un cierto grado de discriminación que yo creo que fue muy positivo que se le pusiera fin este lunes cuando se le permitió a los golfistas volver a las canchas. Sí, Así en general muy contento. sí, decirle le iba a contar porque el golf fue uno de los deportes que más levantó la voz, fue uno de los deportes que más pidió el regreso y se basaban principalmente en las distancias, que en el golf siempre se pueden mantener. Eh, Esa era la premisa tenía el golf sobre todo y que fue, yo creo, hace más de un mes, más,
2 meses, creo yo, que comenzó a levantar la voz que el golf quería volver y quería que el deporte, este deporte en sí, pudiera desarrollarse en distintas comunas. Nosotros hace mucho rato como federación estábamos tratando de llegar al ministerio, llegar a través del Comité Olímpico para que nos autorizaran, porque como tú dices, una cancha de golf son aproximadamente, no sé, 40 hectáreas, y tú repartir jugadores en esas 40 hectáreas no tienes ni un problema, y la verdad que tú, como bien dices, puedes mantener una distancia mucho más que la mínima que estás exigiendo hoy día. O sea, tú podrías mantener distanciado 5 metros, no tendrías ni un problema. Además, todas las canchas tomaron todas las provisiones para que no se tocaran las astas de bandera, para no tocar los hoyos, para todo lo que son rastrillos, que no hubieran, o sea, se tomaron todas las precauciones para evitar cualquier tipo de contagio. Y evidentemente, cuando tú ves que el fútbol, por ejemplo, se está probando que es un deporte de contacto para el entrenamiento, cuando tú ves que otros deportes indoor se les permitió también partir practicando, y deportes como el nuestro, en que estás al aire libre, en grandes extensiones de terreno, no se le permitía la práctica, en el fondo los jugadores, los profesionales, los que viven de esto, se sintieron discriminados, porque todos los deportistas de élite, tú pierdes el juego, pierdes el ritmo un par de semanas, un mes, y te cuesta mucho recuperar eso, digamos, sobre todo cuando lo haces a nivel profesional. Este fin de semana que pasó, no, esta semana se está jugando el US Amateur, que es el campeonato nacional amateur en Estados Unidos. Y mandamos a 4 jóvenes, Toto Gana, Carlos Busto, Agustín Errázuri y Benjamín Sainz-Pence, y no pasaron el corte. Y ellos nos decían, se notó mucho la falta de juego de estos meses, digamos, y que es difícil de recuperar de un día para otro, y que ni siquiera nos permitieron practicar antes en un lugar absolutamente abierto. Entonces, la verdad que hoy día estamos muy contentos de poder volver a las canchas, y tomando todas las precauciones y asumiendo todos los protocolos que nos propuso la autoridad y que propusimos nosotros como federación y que hemos compartido, y tratar de capacitar al máximo a todos los clubes que ya están abriendo. Don Sergio, ¿y cómo era la situación de ustedes también a la espera y pensando en los campeonatos internacionales y lo que dejaban de entrenar? Bueno, muy importante, creo que coincidimos con Desiree prácticamente en todo, porque lo fundamental para los jugadores, o sea, no solo es la práctica de la gente que es de fin de semana. Yo ahí coincido con Desiree de que el gran problema para la actividad, sobre todo los fines de semana, que todavía no lo vamos a poder hacer, por supuesto, está relacionado con la gente que depende del tenis. Hay mucha gente, al igual que en el golf, como están los caddies. En el caso del tenis tenemos los pasadores de pelota, los cancheros y un montón de personas que están alrededor de lo que es una cancha de tenis. Para nosotros, bueno, fue bien recibido, por supuesto. En el caso del golf, creo que tienen la ventaja que más o menos casi el 99% de las canchas de golf están afiliados. En el caso del tenis, nosotros tenemos que hacer una diferencia porque hay muchos clubes privados, o privados en el sentido no de clubes, sino que de actividad privada por renta y ese tipo de cosas. Pero lo más importante para nosotros fue de que ya la gente pueda empezar a jugar. Ahora, no es tan rápido. Por ejemplo, nosotros en la Federación de Tenis, lamentablemente vamos a tener que esperar una semana más, unos días más, porque hay que hacer toda una preparación de cancha. Y no me refiero a lo que es la preparación sanitaria, sino que es la propia mantención. Una cancha que está 2, 3 meses sin jugar requiere un trabajo mayor. Eh, en respecto a las medidas, yo creo que es sumamente importante, y creo que Desiree va a coincidir conmigo, es hacer respetar muy fuerte los protocolos, porque si no nos hacemos daño nosotros mismos. Ha considerado es el formulario que tienen que llenar los participantes. Los participantes tienen que llenar una ficha, y esa ficha permite esa ficha se va directamente al Ministerio del Deporte, y en paralelo que le queda a la persona o al deportista que va a hacer su deporte. Y en ese sentido,
para los efectos de lo que es la trazabilidad. Es una ayuda que vamos a prestar, obviamente, la gente del golf, nosotros como tenistas, es una ayuda al seguimiento que se está haciendo con respecto a la trazabilidad de las personas. Así que bueno, todo el mundo lo ha tomado muy bien, pero obviamente están todas las precauciones, tenemos todo, por lo menos en la federación, y están las reglas entregadas a todos los clubes que no dependen un poco de la federación, que deben ser muy cuidadosos, especialmente en lo que se refiere a la llegada. Nosotros, por ejemplo, no podemos permitir que el jugador llegue más allá de 5 o 10 minutos antes de la hora que les toca. Tampoco pueden quedarse después de jugar, o sea, la persona termina de jugar y se tiene que retirar del recinto, porque eso impide que los que vienen después puedan entrar. O sea, no solamente hay un control de la actividad misma, sino que hay un control de entrada, un control de salida. Bueno, y todas estas cosas yo creo que contribuyen también a la parte sanitaria de lo que es la actividad, tanto del golf, el tenis, los deportes que puedan hacerlo en este momento. Sergio, disculpe, hoy se dio el vamos a la actividad en las canchas de tenis del Parque Araucano. Se habla de 3 canchas públicas gratuitas, hablaba el alcalde, y bueno, entre otras cosas que eso me parece bien, estuvo Fernando González, y Fernando González tocó un tema que es el que tocó recién usted, de mucha gente que estaba sin trabajo y que no podía ejercer durante estos días. Dijo que había alrededor de 1000 profesores de tenis que estaban cesantes. Así es. Esa es la cifra que se maneja. Ellos vuelven ahora, esos 1000 profesores vuelven ahora a trabajar. ¿Cómo se hace eso? A ver, los 1000 jugadores estamos hablando de Arica a Magallanes, digamos, en todo el país, no solamente en la región metropolitana. Evidentemente que hay profesores que tienen clases grupales y clases individuales. Lo que vuelve ahora en esta etapa 2 son solamente las clases individuales, porque si bien antiguamente con el decreto que salió prácticamente 3 días antes que se produjera el cierre de la zona región metropolitana, Vitacura, todo eso, eh, hasta ese momento se podía tener 50 personas en el recinto, pero hoy día con el paso a paso volvemos atrás, o sea, ahora en esta etapa el máximo de personas, no sé en el caso del golf, deciré, tú podrás decirlo mejor, pero en el caso del tenis, nosotros en el recinto de donde se encuentran las canchas de tenis no pueden haber más de 10 personas y con un máximo de 2 personas por cancha, o sea, el máximo de cancha que podemos usar en un determinado momento son 5. Nosotros en Cerro Colorado tenemos 18 canchas de tenis. Ahora, en el caso del golf, me imagino que por ser más extenso y mayor espacio que tienen, en una pura salida son 4 jugadores, entonces me imagino que habrá una cantidad distinta. No conozco un poco, no conozco en detalle la reglamentación para ustedes, deciré, pero en el caso nuestro fueron muy tajantes de que en el recinto, haciendo deporte en forma paralela, no pueden haber más de 10 deportistas. Así que ese es más o menos. Ahora, en cuanto a profesores, como vuelvo a decir, Manuel, lo que tú has planteado, tiene que haber solamente clases individuales, no pueden haber 4 niños en una cancha con un profesor. Además de todo este tema de marcar la pelota, que el rival no puede tomar la pelota del otro, bueno, tiene una serie de complicaciones también, pero creo que es por el bien de todos. Antes de profundizar en los detalles del aforo, por ejemplo, y esas dificultades, Manuel, hicimos una encuesta, al igual que la semana pasada, bastante gente contestó. Sí, fue una encuesta que realizamos en la semana ya una vez conocido este nuevo trámite y esta opción de volver a hacer deporte, donde preguntamos a la gente si estaban o no de acuerdo en que se volviera con los deportes, que se volviera a practicar deporte. Los resultados son sorprendentes. Votó bastante gente, mucho comentario respecto a esta situación y ahí está la encuesta. La estamos viendo con un 91.5%. ¿Estás de acuerdo con la autorización para el regreso de deportes como el golf y el tenis? 91.5% dice que sí, un 6.3% dice que no y un 2.2% que se muestra indiferente. Pero arrasó el sí. Yo creo que la gente, bueno, entre otras cosas, que quiere salir, quiere hacer deporte.
No, yo estuve mirando algunos de los comentarios de quienes votaban y justamente apuntaban a la necesidad de hacer deporte, vida sana, salud mental incluso, mucho más allá del tema profesional como estábamos hablando en un comienzo. Deciré cómo lo veían ustedes Bueno, también. como decía Sergio recién, nosotros también hemos tenido especial preocupación en todo lo que se refiere a los protocolos. También en el caso del golf no se puede llegar se puede llegar con 15 minutos de anticipación de la reserva del horario, digamos. Uno llega, trae todos sus implementos, trae agua, porque no hay nada abierto en el club, eh, alcohol gel, mascarilla, y también cuando termina de hacer el deporte también se retira. A diferencia del tenis, nosotros tenemos zonificada la cancha, se definieron zonas. Entonces, por ejemplo, el hoyo 1 es una zona y que no pueden haber más de 10 personas por zona. Entonces, el hoyo 1 es una zona, el hoyo 2, el hoyo 3 y así tú vas repartiendo en toda la parte de la cancha, digamos, y con eso, en el fondo, se definieron 25 personas por zona, en este caso, que es más espacio, pero eso supera totalmente la cantidad, la capacidad que tiene una cancha de golf. O sea, tú no puedes meter más de 110, 115 personas en esta época del año, durante todo el día. Entonces, esto rebasa absolutamente la capacidad de las canchas. Así que perfectamente cada salida son 4 personas. Por lo tanto, si tú piensas que por hoyo tienes un máximo de 8, estás perfecto. También nosotros estuvimos muy preocupados, y los clubes en general estuvieron muy preocupados por los caddies, porque aunque cada vez son menos los caddies, un poco lo que pasa con los pasapelotas en los clubes de tenis, los socios sí muy preocupados por ellos, tratar de mantenerlos y ayudar, apoyarlos durante estos meses en que no hubo ningún tipo de actividad. Otro problema que tuvimos nosotros es que nosotros no pudimos dejar sin mantener las canchas. O sea, tú no puedes dejar una cancha de golf sin mantenerla por 5 meses. Y muchas veces tuvimos muchos problemas con la autoridad para poder continuar en este proceso, porque como no era considerado algo vital, teníamos los parques públicos, las plazas pueden mantener siempre sus áreas verdes, pero si tú eras un club privado no podías mantener tus áreas verdes. Entonces, ahí tuvimos problemas para poder hacer malabares, para poder que no, porque se te echan a perder las canchas de golf, y eso es una tremenda inversión. Entonces, ahí también tuvimos ciertos problemas y de a poco los clubes los fueron salvando y nosotros tratamos de conseguir permisos con la intendencia y con las autoridades de manera de poder tener un mínimo de gente para poder mantener saludables los recintos, digamos. Hoy en día se está operando con el mínimo de gente y con todas las restricciones y todos los protocolos que tenemos que cumplir. Así que la verdad que, como decía Sergio, están todos los jugadores muy preocupados de que se mantengan estas condiciones para no volver atrás, digamos, porque eso sería fatal. Porque como tú bien decías, no solamente es el deporte de alta competición el que está en juego, sino que el deportista de fin de semana, y que además de hacer una vida sana y hacer oxigenarse, hacer deporte es una terapia al final del día. Y en estos tiempos, con toda esta pandemia y todas las dificultades económicas que estamos pasando como país, se agradece poder tener un minuto para poder descansar la mente y pensar en otra cosa. Así que la verdad que en general la recepción ha sido exitosa, y por eso que las cifras de la encuesta que ustedes hicieron, la verdad que no nos sorprenden nada. Yo voy a poner un tema y que se repitió mucho en la encuesta que hicimos en los comentarios que venían abajo. Y tomé uno de los comentarios, que es de Adrián Hurtado, comentarista MOL, que dice, el deporte en sí mismo no tiene problemas, pero para que sean realizables, en la mayoría de ellos tienen que participar trabajadores que vienen o van de comunas en cuarentena. Eso sería un problema. Les dejo yo en la mesa, Sergio, deciré cómo van a resolver este tema, porque es un tema que importa, y es un tema que es fundamental también para el regreso del deporte. Aquellas personas que trabajan en los clubes, por ejemplo, y que van de zonas en cuarentena, ¿cómo se va a trabajar eso? Hoy Está día con nosotros está con el micrófono silenciado, Sergio. No lo Hoy día escucho. en el golf solamente estamos trabajando con personal que viene de comunas sin cuarentena. Ya, Eso perfecto, es lo que estamos haciendo ahora. perfecto. Bueno, ¿Y el tenis? en el tenis ese es un gran problema que tenemos,
y esa es una de las razones por la cual no hemos podido abrir ni podemos pensar abrir hasta el próximo miércoles. ¿Y esto por qué? Porque supuestamente ayer miércoles se anunció la apertura de la región metropolitana, que ahí sí vamos a tener un poco más de gente. Pero por ejemplo, toda esta semana no tenemos ninguna persona disponible porque vienen de zonas todos en cuarentena. Por lo tanto, es uno de los problemas que tenemos que enfrentar. Y aún así, abriéndose la región metropolitana, o sea, no es la región metropolitana, sino que Santiago. Santiago Centro, por decir así, o Santiago hasta Huachuraba, por decir. Eso nos va a permitir tener del orden de 3, 4 personas. Ahora, en el caso del golf, claro, yo entiendo perfectamente, yo también fui golfista en mis tiempos, deciré, así que conozco, obviamente era impracticable dejar las canchas solas, porque el deterioro de la mantención del pasto que se tiene que mantener en ciertas condiciones para jugar, obviamente es un costo muy alto después recuperarlo. En el caso nuestro, como vamos a tener un aforo de no más de 10 personas, que lo que nos permite son 5 canchas, creo que en los 3 primeros días de la próxima semana lo vamos a solucionar. Pero, por ejemplo, en la federación nosotros no usamos ya pasadores de pelota también porque hay una disposición legal que si la persona no tiene un contrato fijo, no puede ejercer las veces de pasador. Pero sí tenemos bastante gente del orden de 10 personas que son del parque. Cuando me hablo del parque son entre pasadores, mantenedores de jardín, todo lo que es la infraestructura, lo que son las canchas hay que mantener. Entonces ese sí, tú has tocado, Manuel, un punto bien importante que es porque generalmente las personas que están a cargo de las canchas son de la zona de Santiago Centro, Huechuraba incluso Maipú. Tenemos 3 personas en Maipú, fíjate, y Maipú no tiene para cuándo. Todavía creo que ni siquiera fue anunciado este miércoles para la próxima semana. Don Sergio, usted mencionó que en el caso de ustedes van a poder abrir 5 de 18. ¿Te ¿Sí? puedo agregar algo, Bárbara? En el caso del golf, por ejemplo, en esta etapa no se va a jugar con caddy, porque no es posible, digamos. Claro. Por lo tanto, cada uno se tiene que llevar sus palos en su carro y todo. En una etapa más avanzada se permite lo que se llama como un four caddy, que es un caddy por grupo, que es el que va apurando, a lo mejor va a ir a cargo de rastrillar algunos bunkers o hacer cosas así que los socios que los jugadores no van a poder hacer, porque, por ejemplo, si tú tienes un rastrillo, hoy día vas a poder arreglar con el pie solamente cuando ya termines de pegar. No van a haber rastrillos ni ningún tipo de herramientas en la cancha, no van a estar las fuentes de agua abiertas, eh, nada que permita el contagio, digamos. Entonces, en una primera etapa es sin CADI y en una etapa posterior tú vas a poder tener este CADI que es como compartido en el cuarto. Ningún implemento que puedan tomar varias personas, en el fondo, para evitar el contagio. Ahora sí, no se pueden sacar del hoyo. bueno, también, con la misma lógica del rastrillo. Don Sergio, usted nos decía que van a poder abrir solo 5 de las 18 canchas. ¿Cómo ve eso? Porque el tema del aforo en otros sectores es súper complicado, incluso hacen que económicamente no se sostenga y no se pueda abrir. ¿Cómo lo ven ustedes? Mal, mal, pero desgraciadamente yo creo que ahí tenemos que estar de acuerdo con las autoridades porque desgraciadamente el espacio no es como en el caso del golf que tienen, eh, yo diría que con el aforo de hoy día ellos pueden tener hasta 34 por 9, 36 más 9, 45 personas en un momento en una parte de la cancha de golf. En el caso nuestro nosotros tenemos más o menos por cancha del orden de los, diría yo, unos 125, como 120 metros cuadrados. Entonces, en los 120 metros cuadrados tienen que haber 2 personas solamente. Y esto es porque una cancha al lado de la otra hay un espacio de no más de 4 metros. Entonces, de partida no puedes jugar los dobles, que es lo que a la gente mayor más les gusta, jugar los dobles. Pero en cuanto a la cantidad de personas, claro, estamos absolutamente limitados, pero esto está por la etapa 2.
cuando se pase a la etapa 3 el aforo va a cambiar a 25 personas y ahí ya tenemos más canchas. Hay clubes que efectivamente que viven del arriendo de canchas, que prácticamente les va a ser, yo diría, hasta poco económico abrir ahora, porque cuando tú abres una cancha tienes que tener preparadores para arreglarla después que una pareja juegue. Entonces, esa parte va a ser un tema complicado para esta primera etapa. Pero nosotros, en el caso nuestro, como Federación de Tenis y en el recinto que estamos, la federación no vive del arriendo de las canchas. Entonces, es un servicio más que nada que prestamos. Los valores son bastante bajos los que cobramos. Y la gente va a poder hacer uso de... Mira, lo más importante es que la gente se sienta con el derecho de poder hacer deporte. Que yo creo que ese es el primer paso que se ha dado después que el golf dio una batalla bastante grande. Yo lo seguía muy de cerca, deciré, porque sé que estábamos más o menos en las mismas condiciones del tipo de deporte. Dio una gran batalla y yo creo que nosotros nos colgamos un poco de esa gran batalla también, así que somos compañeros de lucha en este momento. No se Pero yo, necesita toda la fuerza. bueno, estará así, pero hay que hacerlo, porque te digo, realmente la gente, la gente que está acostumbrada a hacer deporte, te digo, es un daño muy grande psicológicamente. La gente le cuesta mucho aceptar no salir a hacer su deporte, por lo menos, te digo, el fin de semana, por ponerte el caso, 2 veces a la semana. Es bastante crítico el tema. Yo conozco gente que me ha llamado casi llorando, me dice, me estoy volviendo loco, necesito salir a jugar. De hecho, te pongo el caso, nuestros profesionales tuvieron que irse del país, se fueron todos, unos a Estados Unidos y otros a Europa, para poder practicar para cuando se inicien las competencias internacionales, por supuesto, afuera. Pero es un tema, yo no sé si la gente dimensiona lo que es para el deportista el no poder jugar. Te digo, eso yo lo dejo planteado porque te digo, es un tema médico, es un tema ya de salud. Justamente le íbamos a preguntar por las condiciones de los deportistas profesionales, y ya sí en ese caso, pero lo vamos a dejar para un ratito más, porque tenemos también otras opiniones, otras visiones de personas que están muy contentas con estas noticias, Manuel. Sí, en general, todo lo que son deportistas y todos quienes están cercanos a distintos deportes y las disciplinas que están volviendo, están muy felices, están muy contentos con esta decisión. Sobre todo en el tenis y el golf, que como lo decían recién, el golf sobre todo fue el que empezó a dar y tuvo el caballito de lucha en esta pelea que dieron para volver paulatinamente. Están todos felices, muy contentos. Nosotros fuimos y le consultamos a distintas personalidades, deportistas, algunas personas que tienen que ver también con los clubes donde se va a comenzar a hacer deporte y nos dieron sus impresiones con respecto a esta situación. Muy felices y muy contentos todos con esta determinación del gobierno. Escuchemos, veamos las impresiones. Súper contenta con la medida de que tomamos de que tendremos permiso para jugar al tenis. Es una medida que estábamos esperando hacía mucho tiempo, pero obviamente no se podía. Espero que nos cuidemos mucho, que sepamos disfrutar este momento y qué bueno por los golfistas también y por todos los deportistas que vienen después. Un abrazo para todos y a cuidarse. Pienso que la decisión del gobierno de abrir los recintos deportivos para la práctica del tenis y para el golf fue bastante acertada, debido a que hay otros rubros, otras actividades donde hay menor distancia que se dan en estos deportes y sí se están realizando. Pero sí siento que cada club o cada institución deportiva tiene que seguir al pie de la letra los protocolos y que tanto los funcionarios como los deportistas también cumplan estos protocolos para que esto sea un avance y no sea un retroceso. En esta etapa de transición y con los recintos deportivos abriendo paulatinamente, es fundamental que las y los deportistas puedan cumplir a cabalidad con los protocolos impuestos por la autoridad, así como también los clubes, los recintos deportivos privados, tanto públicos como privados. También es importante que respeten cada uno de estos protocolos. Así es la única manera que podamos seguir avanzando en nuestro deporte y seguir practicando actividad física que tan importante es para nuestra salud. Nosotros en Club de Golf Sport Francés hemos permanecido cerrados desde el 16 de marzo pasado, es decir, 5 meses atrás,
y hemos sido muy respetuosos de todas las normas sanitarias. Evaluamos todos los detalles y nuestros protocolos para cumplir a cabalidad con la resolución 591 exenta del MinSal, publicada el 23 de julio pasado, y su modificación publicada ayer, que permite la práctica deportiva controlada, ahora ampliada de espacios públicos a espacios privados. Es una excelente noticia para los deportistas, para que puedan empezar a practicar, en nuestro caso, tenis y golf, en base a estrictos protocolos sanitarios para cuidar la salud de socios y colaboradores. Con ello esperamos poder hacer una apertura parcial muy controlada. Y escuchábamos declaraciones, y en general casi todos coinciden que los protocolos, hay que seguir los protocolos. El hincapié se hacía en esa situación, en que es muy importante seguir los protocolos para no volver atrás. De manera, decía, para seguir avanzando, decía Macarena Miranda, porque la idea no es retroceder, sino avanzar con respecto a esta situación, de poder, de si hoy día son 10 los que pueden hacer deporte, hasta 10 personas, que el próximo paso sean 20 y así sucesivamente. Y por eso es que todos hablaban muy específicamente, y hacían hincapié, valga la redundancia, del tema de los protocolos. Y ustedes también lo tenían eso, y lo habían hablado, Sergio Desiré, con respecto a los protocolos, porque es muy importante porque si ni Dios lo quiera, haya un contagio entre medio, va a haber problemas. Por eso es tan Bueno, importante, don Sergio, usted no había sí, hecho el no, registro. no, bueno, lo que pasa es que si se produce, o ni Dios lo quiere, un contagio, es volver atrás, eso no hay ninguna duda. Eh, yo les planteaba dos cosas. Una cosa es el protocolo del juego propiamente tal, que ahí hay, por ejemplo, se va a jugar con 2 tarros de pelota. Cada jugador marca sus pelotas para que el otro no la pueda tocar. O sea, al momento de servir un jugador, tiene que servir con sus pelotas y no puede tomar con la mano las pelotas del rival. Esa es una cosa. Ahora, respecto a los protocolos, nosotros tenemos una especie de abecedario, por decirlo así, en la entrada del recinto. Y una de las frases que pusimos dice: de usted depende que podamos seguir jugando, porque en el fondo esa es la realidad. O sea, si un jugador o un deportista no respeta el protocolo, se está haciendo daño él mismo, porque eso va a hacer retroceder de todas maneras. Yo creo que le costó bastante a las autoridades sanitarias acceder. Yo diría fundamentalmente porque no es que no confíen en los que estamos en el recinto, sino que no confían en los deportistas. Que los deportistas dicen, si no pasa nada, no. Bueno, eso yo creo que ha sido una de las batallas que más costó dar, es convencer que los deportistas son los responsables y van a cuidar con su responsabilidad de continuar con estas medidas sanitarias para no tener este problema de que pudiera haber alguna persona con recaída o que se contagie, porque al final van a ser ellos los perjudicados. ¿Decidiré? Sí, yo totalmente de acuerdo. Nosotros también tenemos, cada club hace firmar a sus jugadores cuando van a jugar una declaración jurada que dice que se han cumplido ciertas condiciones. Así también hay que seguir un protocolo que está en cada club. Y obviamente que aquí el autocuidado es fundamental. Sobre todo, nosotros confiamos en que por la naturaleza del golf, digamos, hay mucha gente de tercera edad que juega esto, y ellos son los que más interesados en ir. Estamos hablando de los más de 60, porque los más de 75 igual tienen que regirse por las normas que establece el Ministerio de Salud a las poblaciones que son como con más riesgo, digamos. Pero mayores de 60 hasta 74, hay mucha gente, por lo tanto esa gente está muy preocupada de cuidarse también, porque ya que logramos ganar esta batalla, que no fue menor, digamos, no podemos volver atrás. Entonces, todos tenemos que colaborar en esto. Y la verdad que nos estamos haciendo un bien a todos, por lo que el autocuidado aquí y el control de las personas que van a jugar y mantener los recaudos correspondientes y ceñirse a los protocolos es fundamental para que podamos seguir haciendo deporte, digamos.
Así Las que, autoridades, por supuesto, que también están muy atentas, contentas por un lado, pero preocupados para que se cumplan todas estas restricciones. También hablamos con autoridades, Manuel. Sí, hay que hacer un apunte ahí, porque las autoridades en general contestaron y hablaron del tema, y están también, y todos hacen este hincapié en que hay que cumplir los protocolos para no volver atrás. Yo creo que esa es como la enseñanza que le está dejando a todos en general, el tema de cumplir los protocolos. Nosotros fuimos a buscar algunas comunas donde ya están pasando la fase 2 y donde se puede cumplir con este periodo de transición. Mario Lavarría, el alcalde de Colina, y Iván Campos, el alcalde de Melipilla, nos contestaron a esta pregunta y cómo sentían esta decisión y que en sus comunas se va a poder volver a hacer deporte. Bueno, en el caso de Colina, las medidas que ha adoptado la autoridad sanitaria respecto de permitir el uso de las canchas y el juego de tenis y golf, por ejemplo, nos parecen bastante adecuadas mientras estemos en situación de fase 2, ¿ya? Creo que son deportes que la gente necesita hacer deporte y además son deportes que no permiten, digamos, un contacto estrecho y además se juega con pocos jugadores. Así que nos parece que son buenas medidas, van en la línea de tener por lo menos un poquito menos restricción a las libertades de las personas y no afectan, digamos, el tema de mayores contagios. Así que manteniendo las restricciones, manteniendo los protocolos, nos parece una buena medida. Hemos sido insistentes con nuestros vecinos en cuanto a que sean prudentes y responsables en la asistencia a estos recintos. Es fundamental ser responsables. Pasamos de la cuarentena a la transición y esta es una buena noticia para los meridianos y no queremos retroceder, pero entre todos nos tenemos que cuidar. Por ello le pedimos a nuestros vecinos que sean responsables en su asistencia a los recintos deportivos privados. Y en paralelo vamos a estar fiscalizando junto a la autoridad sanitaria que estos recintos deportivos privados cumplan con todas las instrucciones que han emanado desde la autoridad sanitaria. Fiscalizando, dice Iván Campos, el alcalde de Melipilla. Por otro lado, Mario Lavarría habla de que, sobre todo el regreso del tenis y el golf es adecuado, dice, para que porque la gente necesita hacer deportes. Son buenas medidas, pero manteniendo las restricciones. Los dos hablan de restricciones y van a estar fiscalizando. ¿Les han dicho algo ustedes con respecto a esto? ¿Cómo van a hacer las fiscalizaciones en cuanto a los clubes? ¿Van a hacer las municipalidades? ¿Cómo va a ser la fiscalización a las personas que estén realizando deportes? Mira, depende del lugar. A nosotros nos dijeron que, por ejemplo, nosotros estamos sujetos a la fiscalización de la Municipalidad de Las Condes, pero no, hay una responsabilidad compartida en la fiscalización, que es porque el Ministerio de Salud no tiene tanta gente. En cambio, le está pasando la responsabilidad de la fiscalización a las municipalidades respectivas. Ahora, lo que sí fueron bastante estrictos, no sé, nos mandaron una nota diciendo de que si no están cumplidas, no solamente es el cierre por el día, sino que es clausura total hasta que se regularice. Así que no creo que ningún club se atreva a no tener los protocolos porque los van a clausurar. Y la multa también es bastante importante. Yo les voy a recordar que hace 2 o 3 semanas atrás, cuando en un momento dado se autorizó la apertura de Vitacura, abrió un club y le pasaron una multa de 50 millones de pesos. Así que no es tan fácil no respetar los protocolos y están súper clarificados. O sea, hay 2 protocolos. Uno, el que tiene la propia federación, no sé, en el caso del golf, me imagino que tendrán ahí un protocolo también de CINE. Y además hay un protocolo del IND, del Instituto Nacional del Deporte. O sea, son 2 protocolos que nosotros los tenemos publicados en la página web, independiente, que tienen que estar, de acuerdo a la regulación, tienen que estar en un lugar a la vista, digamos, del recinto donde se haga el deporte. Así que las fiscalizaciones yo creo que en general son de parte de las municipalidades. Desiree, usted nos comentaba que una de las personalidades o los deportistas que más había tocado, que más había llegado hacia las autoridades fue Fernando González,
quien yo creo que en 24 o 48 horas, por las redes sociales estuvo escribiendo, hablando y pidiendo que volvieran todos los deportes, como que Fernando tocó la fibra, ¿no? Bueno, hace yo te diría, hace unos 2 meses partió Felipe Aguilar primero, saliendo en la prensa, diciendo que en el fondo podía a lo mejor hacer deporte en una plaza y no necesariamente en una cancha de golf, que era mucho más adecuado. Después salió Benjamín Alvarado también, que también estaban afectados porque, como dice Sergio, hay muchos profesionales que tuvieron que salir del país, pero eso no es una alternativa para mucha gente. A lo mejor para 2 o 3, pero para la gran masa, digamos, no es alternativa irse a Estados Unidos a entrenar. Pero yo te diría que ya la semana pasada, cuando Fernando González como que golpeó la mesa, dijo, oye, están abriendo los malls y no podemos ir a hacer deporte, yo creo que eso marcó un punto de inflexión importante. Además que él es una personalidad reconocida ampliamente y con todos los méritos que tiene, por lo tanto, yo creo que es difícil hacer oídos sordos a una declaración que haga un deportista de ese nivel. Retomando lo que preguntabas tú de las fiscalizaciones, yo creo que nosotros vamos a estar en el ojo de la autoridad de aquí hasta que esto termine. Como golf ya hemos estado, porque ustedes si se acuerdan, hace un par de meses atrás, en algunos clubes estaban parados en la puerta los periodistas tratando con drones, tratando de filmar a los jugadores adentro, y de hecho en un club que estaba cerrado, que entró un socio sin permiso porque colindaba a la cancha y entró a jugar, a ese socio se le pasó una multa, al club se le pasó una multa, y yo tengo entendido que el club le traspasó la multa al socio. O sea, aquí hay multas bastante onerosas en juego, por lo tanto, yo creo que no va, al igual que lo que piensa Sergio, yo no creo que los clubes se arriesguen a incumplir los protocolos y a no cumplir con todas las exigencias que nos hace el IND y que la federación también hizo. Nosotros también tenemos estos dos protocolos del IND y de la federación y tratamos que el de la federación contenga todo, cosa que sea mucho más fácil cumplir con todos los protocolos al mismo tiempo. Pero sin duda que vamos a estar en el ojo de la autoridad de aquí hasta que esto termine. Probablemente la amenaza de tener que dar pie atrás debe ser el desincentivo mayor, después de tanto tiempo pasándolo mal. Finalmente me gustaría retomar un tema, don Sergio, que usted nos comentaba, y nosotros hemos entrevistado a varios deportistas también en otros programas, respecto a la dificultad de entrenar y la impotencia de ver cómo deportistas en otros países han podido avanzar y sacarles ventaja en todo este tiempo en que ellos han tenido que estar en su casa. ¿Cómo han visto eso ustedes? Y bueno, la experiencia de quienes se pudieron ir y los que no. Bueno, como dice Siré, no todos se pueden ir. Hay un tema económico de por medio, que no es solo el viaje, sino que es la estadía, dónde están. Lo que pasa es que en principio la Federación Internacional de Tenis tiene programado, si no me equivoco, para en principio fines de agosto. Yo creo que no se va a poder, pero ya en algunas partes se está jugando tenis. Y los jugadores profesionales que no participan desde el inicio empiezan a perder sus posiciones en el ranking. Y eso es una dificultad. Ahora, imagínate después de estar 2 o 3 meses sin jugar, por mucho que tú te prepares, entrenes, yo diría todos los días si quieres a partir de ahora, no es lo mismo entrenar que participar en una competencia. Entonces la desventaja que tienen nuestros jugadores nacionales en iniciar su rutina, o sea, sus competencias internacionales, es muy fuerte, es súper fuerte. Pero bueno, yo creo que, como dice Sirella, se dio el paso, estamos en la etapa 2, nos autorizaron y yo pienso que deberíamos pronto entrar a la etapa 3 y donde yo creo que ya las autoridades van a tomar en cuenta la responsabilidad que estamos asumiendo las directivas de los deportes en cuestión. Así que nos vamos a portar bien de todas maneras, porque vamos a hacer mérito, ¿no es cierto, Siré? Vamos a hacer mérito para que nos sigan avanzando los permisos lo más pronto posible. Lo que pasa es que la parte restrictiva es complicada porque tú tienes que, bueno, en el caso del golf tienes, como te digo, pueden tener 9 grupos por un lado la cancha y 9 grupos por el otro, pero si tú seguramente te vas a encontrar que la demanda va a ser mayor. Y entonces uno tiene que tener mucho cuidado también cómo discrimina o cómo haces
para que todo el mundo tenga derecho a poder participar. Y ahí se nos va a venir un problema encima, porque en el caso nuestro, que vamos a estar con solamente prácticamente 5 canchas, nosotros normalmente tenemos de a 30, 40 personas jugando en las canchas, entonces se nos va a venir un problema, pero bueno, estamos tomando también las precauciones para ver cómo vamos a distribuir. Por ejemplo, antiguamente se podía pedir hasta hora y media por turno, hoy día está restringido entre 45 minutos y 1 hora como máximo. Nadie puede hacer uso más de 1 hora. Entonces, bueno, hay otras también cosas detrás, no solamente del cuidado sanitario, sino que además de tratar de ser lo más ecuánime posible con nuestros deportistas. Sergio Desiré, ya estamos llegando al final de nuestro programa, se nos acaban los minutos. Nada más decirle gracias y bueno, el último llamado creo yo es para los deportistas. ¿Y cómo lo van a hacer para tomar esas decisiones? ¿Quién va a poder practicar? ¿Quién no va a poder practicar? Porque va a llegar una explosión de gente que va a querer ir a jugar golf, tenis y van a tener que tomar alguna decisión ahí de quiénes sí o quiénes no, ¿no? Bueno, no sé si Desiré tiene... Sí, en nuestro adelante caso, Desiré. tenemos más capacidad y tenemos más capacidad de maniobra que en el tenis, entonces cabe más gente en las canchas. Sin duda que los deportistas de elite tienen preferencias para lo que son las zonas de práctica. Las zonas de práctica van a estar circunscritas solo a los profesores o a entrenamientos específicos. La cancha va a poder salir más gente. Lo importante es que lo que dice Sergio, que por ejemplo los jugadores, los profesionales que juegan en el Tour latinoamericano están un poco sin posibilidades de participar y de competir, porque en Latinoamérica, en Sudamérica no está pasando nada en este minuto. Los únicos que están pudiendo participar son los que van a Estados Unidos, porque si hoy día nosotros mandamos, por ejemplo, a nuestros mejores amateurs a jugar a Europa, es inviable porque tú tienes que estar 15 días en cuarentena, entonces no tienes ni una capacidad de mantener a alguien por 15 días para ir a una competencia. Entonces, hay ciertas áreas del mundo en que tú no vas a poder ir por un tiempo, solamente hoy día está disponible ir a Estados Unidos, Latinoamérica está desaparecido, entonces hay que tratar de que vayan entrenando aquí en Chile la mayor cantidad de jugadores de alta competencia. Y hoy día los clubes lo que han implementado es todo un sistema para reserva online de las canchas y con los horarios muy específicos y con toda la reglamentación de cuánto tiempo antes tienen que llegar y cuánto no. Así que eso va a ser más fácil y tenemos más maniobra nosotros en el golf comparados con el tenis. Muchas gracias, Desiree, muchas gracias, don Sergio, también. Hay que ponerse las pilas y portarse bien entonces, pues. Muchas gracias, Manuel. Nosotros nos encontramos la próxima semana, como todos los jueves. Gracias, Sí, Barbarita. Gracias, Manuel. Un gusto conocerte, Desiree. Un placer. Manuel. Muchas gracias también. Exactamente, vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron. Los dejamos invitados a que sigan junto a nosotros revisando nuestros contenidos aquí en enmol.com.